Sí, mi amor. Había dos mundos totalmente distintos. Mientras mi madre limpiaba platos sucios en Rockaway, Irene y Roger tomaban su elegante desayuno en antena en su fastuosa casa de Manhattan, hablando maravillosamente de las personas y lugares en los que nosotros solo podíamos soñar. Querido. Mañana por la mañana les contaremos todos los detalles y también les hablaremos de la nueva obra de Mozart que, según dicen, es divina. Somos Irene Draper Y Roger Daly. Les invitamos a desayunar con nosotros mañana por la mañana y cada mañana y les deseamos un día delicioso. Hola Jairo y hola a toda la comunidad del canal de Entomopatía con Jairo, de tu canal. ¿Qué tal estáis todas y todos? Bueno, de hecho, compartimos, Jairo y yo, mucha parte de la comunidad. Y eso a mí me gusta. Y bueno, para los y las que no me conozcáis, soy Dani. Jairo y yo ya podríamos decir que somos colegas. Y tengo otro canal que se llama Dani Cultura. Efectivamente no me comí mucho la cabeza con el nombre. Bueno, y ahí podéis encontrar, pues eso, permacultura, naturaleza, huerto, ecológico, por decirlo así, aunque no me gusta mucho utilizar eso de ecológico, pero bueno. Bueno, la cuestión es que id a echarle una ojeada al canal, aunque bueno, si todo esto va más o menos por donde tenemos pensado Jairo y yo, durante el verano vais a escuchar según qué contenidos que vamos a ir haciendo así como a medias. Y se nos ha ocurrido mandarnos un audio en el que, bueno, pues podemos ir hablando acerca de, bueno, algunas cosas que se nos vayan ocurriendo, sobre todo centrados quizás en, bueno, pues en contenidos y comentarios que las comunidades van lanzando por aquí y por allá. Y a mí, para empezar estas charlas veraniegas, he estado mirando vídeos de Jairo, habitualmente los consumo. He de decir que no con toda la asiduidad últimamente de la que me gustaría, porque es verdad que, bueno, el tiempo es el que es y la verdad es que, ¿verdad, Jairo? Hacer canal del YouTube, ir alimentándolo de manera regular, lleva su tiempo, ¿eh? Aunque no se editen los audios los vídeos y todo eso, aunque no se haga nada de este asunto, os puedo decir, amigos y amigas, que lleva su tiempo. Lleva su tiempo solo en idearlo. Lleva un tiempo que, bueno, pues hay veces que, bueno, pues lo sacas en muchas ocasiones, pues al final se lo quitas a la familia o a tus actividades o lo que sea, pero se hace con gusto, ¿eh? No, aquí no hemos venido a quejarnos y decir, esto es muy duro. No, lo hacemos con gusto. Así que esa no es la idea. Pero bueno, es verdad que lleva su tiempo y una de las cosas a las que yo le estoy restando tiempo es, por ejemplo, a ver vídeos de Jairo, que son oro puro, oro puro. Y de hecho, me he fijado en uno. Bueno, yo a ver, todas las semanas veo un vídeo mínimo de Jairo seguro. Y ya no solo por esforzarme a hacerlo, sino porque me llaman la atención, me gustan. Y mirad, uno de los que he visto y sobre el que voy a centrarme para ir divagando un poco es uno que tituló Jairo Un mosquito bueno. El adulto Afidoletes afidimiza. ¿Y sobre qué quiero yo charlar en torno a este vídeo? Bueno, este vídeo, dice Jairo, nos habla pues que las larvas de este mosquito, que aparentemente es un mosquito, nos dice que es un mosquito nocturno, pequeño y demás. Bueno, pues esas larvas pues hacen un control biológico muy bueno, pues porque depredan pulgón. En fin, como podéis imaginar, para los y las que hacemos huerto, pues sobre todo huertos familiares y demás, pues este tipo de insectos son de crucial importancia porque ya no solo que nos evite gastos de tal, sino que nos evita comernos la cabeza y si nos mantiene un poco el huerto, pues fenomenal, ¿no? Eso siempre son bienvenidos este tipo de insectos benéficos, ¿no? Como bien nos enseña Jairo en todos sus contenidos. Pero yo me quiero centrar en los animales pequeños. La importancia que tienen esos bichines y animales en general pequeños, yo creo que es, fundamental. Pero nunca le prestamos la suficiente atención quizás a los pulgones.
Sí, nuestros enemigos, los pulgones, en realidad son la base de la alimentación de las fidoletes, de los cocinéridos diversos que nos enseña Jairo en el canal, de las crisopas, de los sírfidos, de un montonísimo de animalejos que, pues que al final forman parte de un ecosistema que tiene una trama súper compleja, por decirlo así, que, en fin, es que es algo que una cosa te lleva a la otra a la una. Ya sabéis, los ecosistemas son una cosa muy compleja, muy delicada. Y que claro, si por ejemplo no, digamos, hacemos un manejo respetuoso con el entorno, para los que ya me conocen, ya sabéis que para mí las éticas de la permacultura son clave. Cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Entonces, si no hacemos un cuidado, si no llevamos esto un poco siempre presente, pues nos puede pedir el cuerpo en muchas ocasiones. Como tantas y tantas veces hemos visto a lo largo de la reciente historia del siglo XX de hacer huerto, ¿no? De decir, venga, tengo aquí pulgón, venga, sulfato, para aquí, para arriba, para abajo, pegamos ahí unas pasadas de sulfato. O el más moderno, no moderno, sino el más, ¿cómo decirlo? Pues ecológico, que ahora se habla mucho de esto y tal, de decir, venga, pues tengo pulgón, pues le echo jabón potásico, aceite de neem, y esto, me siento yo súper bien porque esto no estoy echando zotal, ¿no? Ya, pero es que estamos cargándonos, por ejemplo, las larvas de la Fidoletes afidimiza, ¿qué creéis que le pasa cuando le cae jabón potásico encima? ¿Qué creéis que le pasa? Pues que se van al cuerno. Quedan, blanqueados. Entonces, claro, todo ese tipo de pequeños animalejos, pues se van al garete, pues por utilizar productos y por no pensar en esos animales, en esos insectos pequeños y demás. Y vuelvo otra vez a los pulgones. Hace ya unos cuantos meses, hace ya mucho, igual es de la temporada pasada. También tengo un podcast, para los que no me conozcáis. El mismo nombre, Danicultura, no me comí mucho de la cabeza. Hice un contenido acerca de los pulgones, de los que nos puede hablar mucho Jairo, y jolín, es que son más complejos de lo que parecen, ¿eh? Son unos animales, la verdad es que cuando me informé acerca de ellos, pues indagué mucho hasta que, digamos que terminé de hacer el guión y todo eso. Son sorprendentes, ¿eh? Son sorprendentes. Pero es que además, como dije antes, son la base de la alimentación de muchos seres. ¿Con esto qué quiero decir? Que quizás, aquí en el canal de Jairo y en el mío de Danicultura, bien sabemos, y sobre todo lo sabemos por Jairo, que tampoco hay que alarmarse a la hora de hacer huerto y cuando encontramos pulgones. Por alarmante que nos pueda parecer, ¿eh? De hecho, os voy a poner un ejemplo. Lo tengo sobre todo en frutales. En las hortícolas, realmente este año y el anterior no estoy teniendo mucha incidencia de pulgón y todo eso. Fíjate, aquí en casa es verdad que hay tengo un rosal. El rosal se lo lleva todo el pobre. Los hongos, los pulgones. Pobre rosal. La cuestión. Unos manzanos. Tengo un manzano aquí en casa, lo saqué de semilla, ha ido poco a poco creciendo. Este año le he hecho la primera poda de formación. En fin. Se vio atacado por mucho pulgón. La verdad que sí, mucho pulgón. En el huerto que tengo dos manzanos, pues tienen como 3 años. De momento siguen con las podas de formación y siguen siendo pequeñines. Uno de ellos también tiene mucho pulgón. ¿Qué ocurre? Puede que hayáis pensado, pues le habrás echado algo. Yo no le he hecho nada. Tiene que ser un ataque, que me acerque yo y los pulgones se me suban por los pies, para que yo le eche algo. Porque entiendo, pues que hay veces que no va todo chispeante, ¿no? Por decirlo así. La cuestión es que, claro, yo al principio sí es verdad que el primer control que yo hago es con el dedo. Machaco todos los que pueda y demás. Eso sí lo hago. Pero claro, no haces nada. No haces nada. Sí que los controlas bastante, con el dedo. Pero, ¿qué pasa? Que al mes de no alarmarme, ¿qué ha ocurrido? Pues que yo ahora aquí en casa tengo mogollón de crisopas que salen como el Fidoletes afidimiza,
salen por la noche los adultos, que son preciosas, y las crisopas, esas hadas verdes, sobre todo la crisopa verde, claro, ahí el nombre, ¿no? Y después también muchos sírfidos, sobre todo en el huerto, en el que tengo lejos de casa. Y entonces, pues he visto que pues, el ataque de los pulgones pues se ha ido controlando. O sea, quiero decir que, sobre todo creo yo que en un huerto familiar de casa, yo no le echo nada, pero tampoco hay que volverse tarumbas a echar y no echar y pensar en que si el jabón potásico, que si yo qué sé, todo ese tipo de cosas. Quizás hay que ser, pues más consciente de que pues quizás las plantas, pues hay veces que no tienen todas las hojas espléndidas, tienen varias arrugadas, pero tienen otras que están bien, tienen un pequeño ataque de pulgón en determinada época del año, pero después ya no. Al final nos va a dar producción suficiente para la familia, para tener alimentos, sobre todo, absolutamente naturales y benéficos para la salud, ¿no? Y por ende, para el medio ambiente, porque no nos hemos cargado, por ejemplo, a las larvas de la Fidoletes afidimiza o de las crisopas o de lo que sea, o de los mismos pulgones tampoco. Que al final, imaginad un mundo sin pulgones. Echadle una ojeada. Jairo, ¿qué nos dices tú de un mundo sin pulgones, por ejemplo? Un mundo sin pulgones creo que se convertiría en un mundo ya sin mamíferos directamente, porque pensadlo. Vale, los pulgones te fastidian las plantas, venga, correcto, pero los insectos auxiliares se comen los pulgones, y a esos pulgones y a esos insectos auxiliares de esos animalejos, de esos insectos, se alimentan, por ejemplo, otros, ¿qué decir? Pájaros, por ejemplo, sin ir más lejos, y de esos pájaros pues alimentan a otros pájaros, otros mamíferos, en fin, es que la cadena trófica, ¿no? Entonces, la base de la cadena trófica, que es algo que iba desde el principio, pero ya veis que a mí me gusta divagar, pues claro, la base de la cadena trófica, como su propio nombre indica, es la base. Y sin eso tenemos problemas, tenemos problemas. Y estoy echando una ojeada en los comentarios de este vídeo de Jairo y, por ejemplo, Hadas del Bosque, que qué nombre más guay. De hecho, creo que ya lo he echado una ojeada yo de vez en cuando a algún comentario de Hadas del Bosque, la verdad. Hola, Hadas del Bosque. Y comenta que no sabes tú bien qué ganas tenía de conocer a este precioso ejemplar. Gracias, Jairo. Y es verdad que gracias, Jairo, Hadas del Bosque, vaya pasada al canal de Jairo, ¿eh? No es porque, aparte de que tengamos una relación y tal, pero es que el valor que tiene tu canal, Jairo... No sé si eres consciente, porque al final yo, hablo de una cosa, hablo de otra, al final, es echarle una ojeada a un pobre loco que habla. Pero, ostras, lo que estás haciendo, Jairo, es de un valor increíble e incalculable, porque claro, nos das a conocer también cómo se puede hacer un manejo a nivel, pues, de las hectáreas que tú manejas, que nunca me acuerdo si eran 30 o 50, pero creo que eran 50. 50 hectáreas de invernadero, con muchas partes manejadas, manejadas, pues eso, con control biológico de plagas y todo eso, nos da a entender que otra manera de hacer las cosas es posible. Y no solo es que sea posible, es que es necesaria, porque nos estamos cargando el planeta. No sé si sois conscientes, ¿no?, de esto, pero a marchas forzadas, y manejos como los que hace Jairo en la explotación en la que él actúa, pues creo que serían un buen ejemplo que tendría que ser implementado pues a mayor escala y ¿por qué no pensar que Jairo puede ser ¿cómo decirlo?, la zona cero de un mundo mejor a nivel agrícola? ¿Qué os parece? Y yo creo que voy a ir poniendo echando el cierre a el inicio de mi comentario, a ver cuál es tu réplica, Jairo. Espero que os haya gustado, espero que echéis una ojeada, y hablo de mi comunidad, al canal de Jairo, la gente que no lo conozca, y comunidad de entomopatía con Jairo, venid a echar una ojeada de agricultura, vamos a ver qué pasa aquí. Así que nada, gracias a todos y a todas, chao. Bueno. Me siento nervioso, muy emocionado, Dani. Bueno, me siento emocionado. Bueno, me voy a presentar primeramente. Los que estéis aquí en mi comunidad me conocéis. Soy Jairo, creador de Entomopatía con Jairo. Y
Y los que estéis aquí escuchándome, os presentaré a Dani, que no lo conocéis, aunque realmente es lo que dice Dani, lo que ha dicho Dani en su presentación, que al final compartimos comunidad. Una comunidad, creo que muy entregada a lo que es no solo la permacultura, sino a tener una manera de vida diferente a la hora de enfocar pues nuestros huertos, nuestros agroecosistemas y demás. Y bueno, sí que es verdad, Dani, que es difícil sacar tiempo, pero bueno, yo como colega que te considero y como admirador también de tu canal, creo que me va a merecer la pena estas charlas veraniegas que vamos a tener tú y yo. Y surgirán más cosas seguro. Y bueno, hablando así un poco de los que me conocéis, sabéis que soy un loco del control biológico, porque es que soy un enamorado de la entomología y de la entomología agrícola. Es decir, esa entomología, esa parte de la agricultura que bueno, cada vez se va conociendo más. Hay mucha gente que el control biológico es la primera alternativa para sacar adelante sus cultivos. Y bueno, como decía bien Dani, tenemos que observar pues estos animalillos pequeños que a veces a la vista nos son muy difíciles. Y bueno, en el caso, como viene a colación el vídeo del mosquito, bueno, hay que saber que hoy en día, cuando oímos la palabra mosquito, nos entra el pánico, ¿no? Porque ya estamos que si el mosquito ahora viene del Nilo, que si las enfermedades que nos va a pegar. Bueno, a ver, al final la familia de los dípteros, hay unos mosquitos que son los cecidómidos, ¿no? En el caso la fidoletes, pues es un mosquito que, bueno, su larva es depredadora de pulgón, pero bueno, hay otros cecidómidos que se alimentan de araña roja, por ejemplo, como de la feltiella, o se alimentan también de hongos, como sería la micodiplosis. Pero bueno, no voy a empezar a soltar nombres y a aburriros y a poner la cabeza loca, porque al final un poco de lo que queremos hablar hoy es del pulgón. Y un poco me gustaría hacer un enfoque para todos los que me estéis escuchando de la importancia que tiene el pulgón, porque muchos diréis, ¡buah, el pulgón es el mayor enemigo que hay en el huerto! El pulgón tal. Bueno, al final es como todo. Nosotros tenemos que jugar desde un punto de vista de buscar los equilibrios. Al final, el daño que nos puede generar un pulgón puede ser grave, y os lo dice una persona os lo dice un ingeniero agrícola, un gestor de finca, que el pulgón le puede hacer mucho daño. Pero sí tenemos que tener claro una cosa, que sin pulgón no podríamos tener nada. Y como comentaba Dani, claro, además es como la base de la pirámide está en los áfidos, en estos pulgones, y además tenemos una tendencia para mí errónea a la hora de generalizar, porque generalizamos, pues pensamos que el pulgón es un ente único, que solo hay pulgón. Es decir, no es así. Tenemos que ser conscientes que dentro de este mundo, que serían los áfidos, hay muchos tipos de pulgones. Y bueno, en mi manejo, que es de agricultura comercial, evidentemente no es lo mismo un tipo de pulgón que otro. Es decir, yo aquí al final tengo pulgones de primavera, como el Alucortum, tengo pulgones que ahora ya se empiezan a aparecer, como el Myzus, como el Macrosifum, bueno, una serie de nombres que ya os digo, no quiero aburriros aquí con los nombres, ya tenéis el canal para poneros locos, pero es verdad que es importante saber lo que tenemos en nuestro agroecosistema, porque al final, si no sabemos a lo que nos enfrentamos, es posible que nos peguemos un patinazo grande. Entonces, incluso en un huerto también hay que saber a qué nos enfrentamos. Y tenemos que saber que un pulgón que puede estar en el manzano no tiene por qué estar en el pimiento. Pero mirad, lo bueno de los pulgones, por así decirlo, es que forman parte del todo. Vamos a abrir un poco la mente y vamos a tener esa visión holística que también en la permacultura es muy, muy importante. Y quiero que hagamos un ejercicio todos de pensar
en que cuando vemos pues, unos pulgones, cómo tenemos que observarlos. Creo que estaría bien, Dani me lo va a permitir, porque al final estas charlas quiero que sean educativas. Quiero daros alguna información que puede ser muy útil a la hora de afrontar el tema del pulgón. Y os voy a contar cosas que giran en torno a él. Bueno, mirad, yo una de las cosas que digo, los pulgones son, bueno, de los insectos, por así decirlo, que tienen más métodos de defensa. Y os voy a explicar por qué. Fijaos, mira, los pulgones, cuando inician un foco, las hembras son vivíparas, no ponen huevos como ponen, por ejemplo, los enemigos naturales que ellos tienen. Al final los pulgones, pues las hembras tienen un momento que dan a luz a más hembras. No necesitan macho, por así decirlo. Sí es cierto que ahí la variabilidad genética, pues daos cuenta que no es mucha, porque al final es como si fueran clones, por así decirlo, ¿vale? No hay mezcla de material genético. Al final una hembra da X hembras nuevas que se irán reproduciendo. Pero fijaos, cuando un pulgón, generalmente los pulgones hay veces que los vemos alados y otras veces que nos los vemos sin alas, ¿no? Ápteros, por así decirlo. Bueno, los alados, cuidadito. Cuando observéis un foco de pulgón con pulgones alados, que sepáis que lo que está preparando esa colonia es pues desplazarse hacia otro lugar. Eso sería un punto importante. Entonces ahí sí que tenéis que actuar o ver cómo está el foco. Muchas veces incluso al observar el foco debéis observar pues si hay auxiliares en él. Es decir, si podemos encontrarnos pues alguna puesta de mosquitos cecidómidos, alguna puesta de sírfido. Es verdad que estas cosas a simple vista se pueden ver, pero es muy difícil. Yo siempre os recomiendo que tengáis una lupilla a la hora de ver los focos, porque además se ven cosas impresionantes. Se pueden ver los huevos de mosquito cecidómido, son unos puntitos rojitos dispersos y siempre los van a poner en donde haya un foco de pulgón, porque evidentemente estos enemigos naturales de los que os estoy hablando, para su supervivencia necesitan alimentarse. ¿Y dónde van los adultos? Pues donde tengan pues, su comida. De ahí la importancia del pulgón. Algo similar pasa con la crisopa. La crisopa siempre va a poner las puestas, esas puestillas con ese hilillo, ese huevecito en forma de grano de arroz con ese hilo colgando, donde haya un foco de pulgón. Pensad también que, por ejemplo, en el caso de sírfidos, que también los huevos son como granitos de arroz, o de mosquitos cecidómidos, se van a alimentar de pulgón. Estos mosquitos filoletes y cualquier sírfido. Pero hay otros enemigos naturales, como pueden ser las crisopas, que las crisopas no solo se alimentan de pulgón, se van a alimentar también de araña roja, se van a alimentar de trips, se van a alimentar de mosca blanca, es decir, de una serie de tal. Pero no solo ellas, también tendríamos pues otro tipo de ácaros, como serían los ácaros torbellinos, los anístidos, que son unos ácaros brutales que se alimentan de muchísimos bichitos. Tenemos también otros cocinélidos más chiquitillos como los de Cynus, que se alimentan no solo de pulgón, sino también de trip. Y bueno, como comentaba Dani un poco en su audio, pues claro, al final ¿esto de qué se trata? Se trata de que si en el centro ponemos el pulgón, pues tenemos un montón de interacciones con otros insectos que no solo se alimentan de pulgón. Entonces al final, teniendo pulgones y teniendo flores, tenemos prácticamente la estrategia ya montada para no temerle tanto al pulgón. Sí que es verdad que bueno, luego también pues tenéis los típicos parasitoides, esas avispillas diminutas que son que eso a veces es difícil ver a la avispilla, pero bueno, cuando el pulgón se queda momificado, que se queda pues un color cobrizo, un color blanquecino, en ese momento tenéis que ver qué cantidad de parasitismo hay. Muchas veces con un 30, un 40% de inicio de parasitismo tenemos ese foco controlado. Entonces eso siempre lo digo, y siempre en mi canal intento inculcar el observar. Es súper importante observar,
Porque a veces, fijaos, datos así random un poco. Hay sílfidos que se pueden llegar a comer para completar su ciclo biológico 1000 pulgones. Pues imaginad que pone un sílfido que pasa por ahí volando, que tiene florecillas cerca, pero en esas mismas florecillas, por ejemplo, una col que dejemos llevar a flor, y que aparezca el brevicorine, que es el pulgón de las crucíferas. Pues bueno, un huevo de un sílfido en ese foco puede darnos lugar a que limpie el foco por una vez que eclosione el huevo. En 2 días puede salir la larva y durante 8 o 9 días que está alimentándose se puede comer 1000 pulgones. Fijaos la cantidad y el pedazo de tratamiento que está haciendo este auxiliar. Que también quería comentar algo. Nos quedamos muchas veces tranquilos cuando ejercemos alguna acción en nuestros huertos, en nuestros agroecosistemas. ¿Por qué? Pues porque tengo la tranquilidad que he hecho algo. Pero claro, al final, un poco Dani lo comentaba, estos productos ecológicos que no están mal, si se saben usar, evidentemente, pues también tocan lo que es fauna auxiliar. Al final matan por contacto porque asfixian la cutícula del insecto, muchos de ellos, otros directamente queman al insecto. Pues imaginaos, al final el cuerpo de un pulgón tiene la misma resistencia o incluso más resistencia a veces que un mosquito cecidómido. Y al final muchas veces igual tenemos el problema ya solucionado o encauzado, no somos capaces de verlo y haciendo un tratamiento lo que estamos generando es un desequilibrio mayor, porque muchas veces el pulgón sobrevive a ese tratamiento pero el auxiliar no. Por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay que saber que los pulgones son complejos también. Por eso es importante también que sepamos qué tipo de pulgón tenemos, ¿vale? Porque no actúan igual. Al final, yo sí que es verdad que, Dani, he de decirte que llevo 30 hectáreas de invernadero, que no vas más desencaminado, y bueno, también tenemos 5 hectáreas de higuera. Uva tenía, pero uva ya llevamos tiempo que hemos cesado ese cultivo. Y bueno, lo que os decía un poquitillo, al final es importante que tengamos estrategias, conocer que dependiendo del pulgón la estrategia puede ser diferente. Pero bueno, también podemos apoyarnos con el pulgón, no todos los pulgones tienen por qué ser malos. Yo por ejemplo, soy un defensor del pulgón del cereal. Haciendo bunkers, ¿no? Infectando generalmente hay 2 tipos de pulgones, hay varios, hay muchos tipos de pulgones, pero aquí se usan 2, básicamente. Un pulgón pequeño, el Rhodopsifum paddy, por si yo luego quiero hacer alguna suelta también, inundativa de algún auxiliar, aunque os he de decir que hago muy pocas, porque al final, teniendo un entorno con una biodiversidad bien diseñada y abundante, como yo tengo la suerte de tenerlo. Yo la finca, es verdad que son 30 hectáreas, pero bueno, igual de monte o de borde, por así decirlo, o de islas, pues tengo el doble o el triple. Entonces, por ejemplo, ahí me llega de todo. Me llegan muchos sílfidos que no son comerciales, por ejemplo. Pero bueno, a lo que iba, que al final también jugar con pulgones que no nos afecten al cultivo. Cuando hablo de una agricultura comercial, evidentemente un huerto, la gente tiene que ser consciente que los pulgones que, por ejemplo, atacan al pimiento sí que pueden atacar a otras solanáceas, pero por ejemplo el pulgón de la crucífera no va a afectar al pimiento. Pero es que luego hay pulgones incluso específicos de ciertas plantas adventicias. Hay pulgones específicos del hinojo, hay pulgones específicos de la cerraja. Al final a lo que voy es que los pulgones son un ente muy complejo, no podemos verlo como un solo ente. Y dicho esto, pues cuando son monófagos, es decir, se alimentan solo de una planta, podemos usarlos a nuestro favor. Es decir, el pulgón, lo he dicho antes, el pulgón de las crucíferas, el Brevicorine brassicae, pues en cultivo de crucíferas nos puede hacer mucho daño. Pero cuando vamos a iniciar el huerto de primavera, si dejamos esas crucíferas de invierno ir a flor y estas se nos llenan de pulgón, vamos a tener una planta búnker de manera involuntaria que nos va a ayudar mucho al control biológico del resto del huerto. Creo
que eso es fundamental que seáis conscientes de ello. Luego los pulgones sí que es verdad que son puñeteros. Os he dicho lo de que son vivíparas las hembras y tal. Bueno, pues generalmente pasan el invierno, resisten pues en forma de huevo. Entonces hay una fase antes del invierno que la hembra deja de dar a luz, por así decirlo, ya se generan machos y tal, y se reproducen y pasa el invierno pues en forma de huevo o en forma de hembra vivípara. Es decir, fijaos las estrategias que tienen. Luego hay pulgones que son de raíz, son radícolas. Tenéis pulgones, por ejemplo, como el Erisoma lanigenum, el del manzano, que hace como una especie de algodoncillo y se protegen con ese algodoncillo. Y aparte pueden generar agallas en los frutales. Tenéis pulgones que pueden generar intoxicación en la planta por su saliva tóxica, como sería la Leucortum solani, y pueden dar aspecto a la planta de pimiento, por ejemplo, de virosis. Tenéis pulgones, bueno, todos los pulgones tienen una estrategia de defensa, es decir, tienen esa simbiosis con las hormigas. ¿Por qué? Pues porque segregan esa melaza, que son hidratos de carbono dulce, que te van a traer a las hormigas. Por eso las hormigas siempre están asociadas a ellos, porque les dan esa sustancia azucarada. Las hormigas los defienden, evidentemente. Entonces, fijaos la cantidad de estrategias y de complejo que es el tema pulgón. Pero bueno, yo creo que estas charlas, yo muchas veces, Dani, también me siento un loco, porque es verdad que no creo que tenga mérito ninguno lo que hago, simplemente muestro como yo entiendo la agricultura y como yo me gustaría que fuera la agricultura. Es decir, está todo inventado, el control biológico es una herramienta que funciona, pero claro, también es una herramienta que hay que saber manejarla muy bien. Y muchas veces debemos de ser conscientes de que para que lleguen cosas buenas tienen que haber pues cosas malas. Es decir, tenemos que tener ese yin y yang, ¿no? Por así decirlo. Tenemos que tener ese equilibrio. Para que haya equilibrio tiene que haber desequilibrios. Pero lo que nosotros tenemos que ser es no desequilibradores de nuestro agroecosistema. Es decir, yo no puedo ver, no entiendo, no es que no pueda verlo, puedo ver y lo entiendo. Yo, por ejemplo, en mi manejo de pulgón, en mi estrategia de pulgón, hago un marcaje muy, muy de los primeros focos. Incluso si en esos focos no tengo auxiliares, pues sí que puedes hacer algún tratamiento pues con los productos que has mencionado, jabón potásico, aceite de neem, lo que quieras. Pero claro, viendo que no afectes a los auxiliares, para eso hay que saber, hay que tener una estrategia y hay que conocer los enemigos naturales de nuestro pulgón. Pero eso de aplicar cada 15 días, cada 7 días, he visto un pulgón, aplico, he visto un pulgón en el manzano y voy a aplicar los pimientos porque tengo pulgón en el manzano. No, mira, igual el pulgón del manzano, su ciclo de vida, necesita unas temperaturas diferentes a las del pimiento y no vas a tener pulgón en el pimiento porque lo tengas en el manzano, porque son pulgones diferentes. Pues esas cosas son las que yo espero que en este audio os haya dado un poco de luz y no sé, para ser el primero de este experimento, no sé cómo ha quedado, si he transmitido el conocimiento que he transmitido o no, y bueno, habrá más audios y habrá más conversaciones conversaciones entre Dani y yo. Entonces, bueno, ya está la pelota en tu tejado, Dani, y bueno, los que no conozcáis a Dani, pues ya sabéis, id a su canal, seguirlo y dejarle en los comentarios a ver de qué queréis que os hablemos. Bueno, amigas y amigos de Dani Cultura y de Entomopatía con Jairo. Este ha sido el primer audio de estas charlas veraniegas que vamos a mantener Jairo y yo, y en las que tocaremos pues diferentes temas. Hoy hemos tocado este tema muy entomopático, pero quién sabe cuáles serán los próximos temas de próximos audios. Así que en esta ocasión inicié yo la charla, así que Jairo, la próxima vez te toca iniciarla a ti y yo responderé. Así que yo creo que puede ser esa la dinámica, aunque como esto es una cosa bastante experimental, pues iremos viendo cómo va saliendo el asunto. Espero
igual que Jairo, que os guste, que os haya gustado este asunto. Así que nada, os esperamos Jairo y yo en comentarios y estamos en contacto. Muchas gracias por estar ahí. Chao. Somos Irene Draper y Roger Daly. Les invitamos a desayunar con nosotros mañana por la mañana y cada mañana y les deseamos un día delicioso.